Nosotros somos el grupo 4 que va a hablar sobre el sistema de protección de los derechos humanos en África, específicamente sobre la Unión Africana. Está conformado por Daniel Torres, Sara Mora, Catherine Bustamante, Evelyn Rendón y mi persona, Brian Silva. El sistema de protección de los derechos humanos en África, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial y tras las barbaries ocurridas durante la misma, sobre todo por el tema de los judíos, la comunidad internacional comenzó a juntar sus esfuerzos para fortalecer en todo el planeta un sistema de protección de derechos humanos. Tanto fue así que en 1948 la Organización de las Naciones Unidas publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que serviría como una hoja de ruta para establecer los mecanismos de protección en el mundo. Sin embargo, en África, un continente arropado por la pobreza y en ese momento por los efectos del imperialismo, sobre todo a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, una quinta parte del continente le pertenecía a naciones europeas. Entonces tuvieron que pasar casi 30 años para la creación de un documento que recogía las realidades africanas con todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de cada uno de los estados, el tema de los derechos humanos, y esta fue la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pero antes de hablar de la Unión Africana y de, por supuesto, de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, hay que hablar de unos organismos que fueron precursores, la Unión de Estados Africanos y la Organización para la Unidad Africana. La Unión de Estados Africanos en 1958 se crea, un organismo que apenas tenía tres estados miembros, Malí, Ghana y Guinea. Una de las principales razones por las que el tema de los derechos humanos llegó tarde a África era por el tema de que la sociedad estaba ocupada con todo lo relacionado a su independencia de los países europeos. En ese sentido, las primeras motivaciones de una África unida, y esto tiene que ver con esta organización, Unión de Estados Africanos, que intentó recoger por primera vez la Unión de las Naciones Africanas, su principal horizonte era justamente la lucha contra la independencia, o la lucha por la independencia de las naciones. Luego, en 1963, crean la Organización para la Unidad Africana, esta es una organización más grande, más importante, que buscaba agrupar a las naciones de África para promover y defender los derechos humanos. Sin embargo, igual, por el contexto del colonialismo, en el que aún vivía, el principal horizonte de esta organización era la soberanía y la independencia de cada uno de los pueblos. Y la principal crítica, justamente, para muchos autores, que era un intento, además, según lo que era un intento, además, de tener un mecanismo muy parecido al de la Unión Europea, pero era su política de no injerencia hacia los países miembros, justamente porque la lucha tenía muchísimo que ver con el tema de la soberanía de los pueblos, lo cual se traducía en una venda en los ojos frente a los hechos de violación de derechos humanos que ocurrían en cada una de las naciones. A partir de allí, para tratar de mejorar, justamente fue que se creó la Unidad Africana a inicios del siglo XXI, que ya recogía, por supuesto, más bases teóricas, más experiencia, al igual que los demás sistemas de protección de derechos humanos en el resto del mundo, para ir centrado en el tema de los derechos humanos. Como punto siguiente, vamos a hablar sobre la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, un documento crucial para la protección de los derechos humanos en África. La Carta Africana fue adoptada en 1981 por la Organización para la Unidad Africana, ahora conocida como la Unión Africana. Entra en vigor en 1986 y establece un marco para la protección de los derechos humanos en el continente africano. A diferencia de otras convenciones internacionales, la Carta Africana aborda una amplia gama de derechos, incluyendo los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. También reconoce los derechos colectivos, como el derecho al desarrollo y a la autodeterminación de los pueblos. La Carta establece la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual supervisa el cumplimiento de los derechos consagrados en la misma. Además, la creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2004 fortalece aún más este sistema al proporcionar un mecanismo judicial para la protección de los derechos humanos. Aunque la Carta Africana ha logrado avances muy significativos en la promoción de los derechos humanos, aún enfrenta desafíos importantes, como la falta de recursos, la voluntad política variable y las barreras estructurales, que son obstáculos que deben superarse para garantizar una implementación efectiva y una mayor aceptación de las decisiones de la Comisión y de la Corte. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos se considera un paso vital hacia la justicia y la dignidad en África, con el compromiso continuo de los Estados miembros y el apoyo de la sociedad civil, para que el sistema africano de derechos humanos pueda seguir evolucionando y así proteger y promover los derechos de todos los africanos. En conclusión, mientras que la ratificación de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos por todos los Estados miembros de la Unión Africana represente un consenso y un compromiso importante, la verdadera prueba va a residir en la implementación efectiva de sus principios y en la capacidad de la Comisión Africana para supervisar y hacer cumplir dichos derechos. La voluntad demostrada por los Estados africanos dará un primer paso significativo, pero es necesario un esfuerzo continuo y concertado para superar los desafíos y asegurar que los derechos humanos se protejan de manera efectiva en todo el continente. Este proceso requerirá una combinación de voluntad política, recursos adecuados y una vigilancia constante para transformar el compromiso teórico en una realidad tangible y duradera. Hablando de la Carta y finalizando con este punto, damos paso a protocolos, tratados y otros documentos importantes que valoran los derechos humanos en el continente africano. Los sistemas de protección dentro del ámbito del derecho humanitario fungen como los instrumentos del derecho positivo
para canalizar y resguardar los derechos de las personas en sociedad. La Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, que fue aprobada en el año 1986 para octubre del mismo, reposa como uno de los instrumentos y mecanismos que permite controlar el ejercicio de los derechos humanos en esta región. Este documento, para ser redactado y para ser aprobado, consta de elementos de aprobación propia que fungen como los criterios de cada población o en el contexto de cada pueblo. Es decir, que reúne las características de religión, costumbres, posición geográfica, momento histórico y contexto social. A la par, existen tratados, cartas, pactos y convenios que en total son 72 los que fungen como mecanismos de control que permiten que existan los sistemas de protección para salvaguardar el derecho humanitario. Es importante resguardar que la Carta Africana para los Pueblos y los Derechos Humanos funge en un principio como el primer instrumento de sistema de protección que reposa en el pro del derecho de los pueblos a su propio desarrollo, conociendo el contexto de África. Para autores como Berkeley y Ginebra existen muchos elementos a corregir, pero este es uno de los primeros elementos precursores para el desarrollo de los pueblos. Africana fue creada para promover y proteger los derechos humanos, consolidar las instituciones democráticas, culturales y consolidar el desarrollo económico de África. Es un cuerpo integrado por 55 estados del continente africano, que fue lanzado oficialmente en el año 2002 como órgano sucesor de la Organización de la Unidad Africana, que estuvo vigente para entre el periodo 1963 a 1999. La mayoría de los estados miembros forman parte desde el año 1963. Esta organización ha desarrollado un marco normativo bajo el cual determina su actuar. Ese marco normativo se denomina Acta Constitutiva de la Unión Africana, que es la norma rectora y base de este sistema de protección. Dentro de esta carta encontramos en el artículo 3 los objetivos que tiene esta unión, que propone lograr bajo esta unión, que es defender la soberanía e integridad territorial y la independencia de los Estados miembros, promover la paz, la seguridad y la estabilidad del continente, promover los principios e instituciones democráticas, la participación popular y los buenos gobiernos, proteger y promover los derechos humanos, de acuerdo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos pertinentes, promover las condiciones, un desarrollo sostenible en lo económico, en lo social, la integración de la economía africana, promover la cooperación entre los Estados miembros para lograr mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, también coordinar y armonizar políticas para lograr los objetivos, las políticas internas, avanzar en el desarrollo del continente, trabajar de la mano de organismos internacionales para subsanar las carencias que tengan en materia de educación, en materia de salud, desarrollar políticas de integración, invitar y alentar la participación de las personas que han abandonado los países del África para que vuelvan y lo reconstruyan, ayuden en la reconstrucción, asegurar la participación efectiva de las mujeres, de los niños y de los adolescentes en lo que es la toma de decisiones, en los proyectos que promuevan el desarrollo de la región. Para alcanzar todas estas metas, la organización reconoce la necesidad de establecer los lineamientos o principios con los cuales debe transitar para lograr los objetivos propuestos. Estos principios se encuentran contemplados en el artículo 4 del Acta Constitutiva. Dentro de ellos destacan el respeto a la soberanía, la independencia de los pueblos, la igualdad social, la justicia, la seguridad, la paz, el respeto a los derechos humanos, la aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos, la no intervención en los asuntos internos de los estados, salvo que se trate de alguna situación o contingencia, tal como una guerra, el desarrollo de una guerra. En esos casos se permite que se intervenga para poder restablecer la paz y la tranquilidad de ese estado miembro. Eh, este, la no interferencia en los asuntos internos de cada estado, el respeto a la cultura y a la toma de decisiones de cada uno de ellos. Dentro de esta Unión Africana se ha elaborado un proyecto denominado Agenda 2063, relativa al sueño de lo que se quiere llegar a ser en África. Ellos lo denominan Agenda 2063 de Africa We Want. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren alcanzar el desarrollo máximo de todas las potencialidades que ellos poseen. Ellos plantean dentro de esa Agenda 2063 la implementación de proyectos de desarrollo cultural, agrícola, económico, educativo, de infraestructura, la construcción de grandes vías, trenes de alta velocidad para facilitar el transporte de personas, bienes y servicios. Plantean la creación de instituciones educativas, tales como una universidad en línea, que facilite el proceso educativo.
infraestructuras para el desarrollo de grandes empresas, una represa para poder subsanar el tema del agua. También proyectos de salud en la cual pretenden realizar investigaciones para poder subsanar las carencias que tienen en materia de salud, por ejemplo. Y es verdaderamente admirable cómo esta región o este continente que ha sufrido tantas carencias ha establecido estos lineamientos para proyectarse a futuro, ¿no? Es un proyecto a largo plazo, pero que de consolidarse van a lograr su objetivo, que es ser una potencia mundial. Y ojalá que lo logren para que puedan ser merecedores de todas las cosas que ellos tienen plasmadas allí. El sistema de protección de los derechos humanos en África de la Unión Africana está compuesto por dos órganos principales, el Comité de Representantes Permanentes y los Comités Técnicos Especializados. El Comité de Representantes Permanentes supervisa la implementación de los acuerdos establecidos en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y Desarrollo de los Pueblos y otros instrumentos que tengan que ver con derechos humanos en la Unión Africana. Ellos desarrollan, formulan políticas y recomendaciones en materia de derechos humanos y brindan orientación, apoyo y respaldo a la Comisión Africana de Derechos Humanos. También aseguran la coordinación entre los diferentes órganos y actores que se encargan de derechos humanos. Los comités técnicos especializados son establecidos por la Unión Africana para brindar asesoramiento técnico y experto a la Unión Africana. Estos elaboran proyectos, políticas y leyes sobre los derechos humanos, monitoreando la situación de derechos humanos en los países miembros de la Unión y dando también capacitación y asistencia técnica en temas muy concernientes a derechos humanos, como son migración, refugiados, desplazados internos, mujeres, género, desarrollo, derechos del niño, derechos económicos, sociales y culturales, prevención de la tortura y tratos crueles o tratos inhumanos y degradantes, lucha contra el terrorismo y también la Unión Africana se encarga del componente medio ambiente, derecho a un medio ambiente sano. El Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Africana juega un papel crucial en la resolución de conflictos del continente africano, complementando los esfuerzos del sistema de protección de derechos humanos, y sus órganos son prevenir los conflictos, que da desde que pueda identificar el conflicto, analizar las causas, levantar alertas tempranas, promover el diálogo y la mediación en las partes del conflicto antes de que este suceda, desarrollando estrategias de prevención. La gestión del conflicto es que autoriza misiones de mantenimiento para la paz en la Unión Africana, imponiendo sanciones a las personas o a los estados que no respeten los acuerdos de paz y supervisando el cumplimiento de estas acciones. Y la resolución del conflicto en sí mismo, que es mediar negociaciones para la paz en las partes que están en conflicto, apoyando también la implementación de estas negociaciones de paz y promoviendo la reconciliación nacional y la construcción de la paz entre los pueblos. El Consejo de Paz y el Sistema de Protección de Derechos Humanos trabajan en conjunto, abordan diferentes causas de principales conflictos que existen, relacionadas generalmente a la violación de derechos humanos, protegiendo a los civiles y participando en un rol activo en la promoción y en el respeto de los derechos humanos en las sociedades. El comité trabaja en colaboración con órganos de la Unión Africana, como la Comisión de la Unión Africana, el Parlamento Panafricano, y también trabaja con otras organizaciones regionales o internacionales, como es el caso de Naciones Unidas, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Esto ha jugado un rol protagónico y crucial en conflictos que han existido dentro del continente africano, como lo fue el de Darfur, que es conocido como el de Sudán, la guerra civil de Somalia y la crisis política de Costa de Marfil. Un ejemplo de colaboración es la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur. Esta comisión se estableció en el 2014 y fue la encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Sudán del Sur.